La millonaria Victoria Whitman invitó a su criado árabe Mustafa a una partida de ajedrez como broma, sin saber que era un joven genio. Dijo con una voz altiva que resonó por toda la espaciosa sala de su mansión de Beverly Hills: «Vamos, hijo mío, enséñame a jugar al ajedrez en los barrios bajos». Su tono estaba cargado de arrogancia, como si nunca se hubiera esforzado por ganar nada en su vida. Mustafa, de 17 años, ayudaba a su madre, Carmen, a servir la comida a los invitados durante una cena benéfica que Victoria había organizado para recaudar donaciones para jóvenes necesitados. Sin embargo, de repente decidió convertir a Mustafa en un personaje de entretenimiento para divertir a sus invitados. Entre los invitados había empresarios, políticos y mujeres de la alta sociedad que reían a carcajadas tras sus caras gafas y bigote. Aunque el evento era benéfico para ayudar a los pobres, Victoria nunca imaginó que una de esas personas sería ella. Quien servía los aperitivos en su casa se reía en el fondo de esta deliciosa contradicción. Dijo con una sonrisa sarcástica mientras señalaba el tablero de ajedrez italiano con incrustaciones sobre la mesa. «Apuesto a que solo sabe mover las piezas. Será interesante ver qué hará este chico frente a alguien que realmente ha estudiado el juego», le susurró a Milton, dueño de 3 cadenas hoteleras, a su esposa. «Apuesto a que ni siquiera sabe que un caballo se mueve como él». La risa se extendió como olas en un lago estancado de superioridad social. Carmen, la madre que había pasado 20 años limpiando la casa de Victoria y criando sola a su hijo, bajó la mirada y agarró la bandeja con fuerza. 20 años de trabajo duro y todavía veía a su hijo explotado para el entretenimiento y para satisfacer el ego de los ricos. Había conocido a Victoria desde que era adolescente y la vio transformarse de una niña malcriada en una dama arrogante que solo veía en los demás rangos sociales. Victoria dijo en tono suave falsa generosidad: «Puedes dejar de presentar por unos minutos. Quiero que veas jugar a tu hijo. Esta será una lección para ambos». Pero Mustafa no se movió al principio. Permaneció en silencio durante unos segundos, sus ojos oscuros analizando no solo el tablero, sino también los rostros de todos los que estaban sentados allí. A la edad de 17 años, sabía que el silencio era más elocuente que miles de palabras. En ese momento, vio frente a él a un grupo de personas de la élite que no sabían quién era. Se quedó de pie con una extraña calma, como si fuera la calma antes de la tormenta. Sus dedos se movían lentamente, como si imaginara la partida en un tablero invisible. Dijo con sorprendente calma: «Por supuesto, señor Dewey, sería un honor para mí si esta historia tocara su corazón y despertara en usted los significados de la justicia y el orgullo en el esfuerzo. No olvide suscribirse al canal y seguir las historias que demuestran que la verdadera fuerza reside en la persistencia, no en el privilegio». Victoria sonrió aliviada y se acomodó en el sillón de cuero como una reina preparándose para ver una excelente lucha libre. «Nunca has jugado en un tablero como este, ¿verdad? Mármol italiano genuino, y cada pieza es más preciosa que él. ¿Sabes?», dijo Jennifer Meeks, miembro del Parlamento, sentada junto a la ventana. «Victoria, ¿estás segura de que esto no es cruel? El pobre chico será humillado». Victoria respondió, ajustándose los pendientes de diamantes. «Ridículo. Es una oportunidad de aprendizaje. Les dirá a sus amigos que jugó al ajedrez en un palacio de verdad». Lo que Victoria no sabía, y descubriría para mal, era que este chico árabe, Mustafa, había pasado los últimos 8 años estudiando cada apertura, cada plan y cada trampa ideada por los grandes del ajedrez. Mientras sus compañeros jugaban a videojuegos, él se sumergía en los libros de ajedrez acumulados en la biblioteca pública y veía partidas legendarias en un ordenador averiado que él mismo había arreglado. De madrugada, mientras su madre limpiaba, Mustafa analizaba las partidas de Kasparov, Fischer y Carlsen. Había memorizado más de 200 aperturas y recordaba de memoria 50 famosas defensas de ajedrez, pero lo más importante era que ella no sabía que esa noche sería humillada por Faten, quien lo había menospreciado por razones étnicas y de clase frente a todos sus amigos influyentes. Cuando se revelara la verdad, no solo perdería una partida, sino una profunda lección que llevaría consigo toda la vida. Victoria estaba sentada ordenando las piezas con movimientos teatrales, mientras Mustafa observaba cada rostro en la sala. Lo que se reflejaba en sus ojos no era prepararse para una partida, sino para escribir una nueva historia de quien merece respeto. Victoria se sentó a un lado del tablero blanco con la misma confianza de quien nunca ha perdido nada digno de mención en su vida. Dijo con una sonrisa forzada:
Siempre juego con blancas, querida. Es una tradición familiar. Y así, ignorando la regla oficial del ajedrez que obliga a echar a suertes el color, Mustafa se limitó a asentir y a colocar sus piezas negras con tanta precisión que Hamilton frunció el ceño. Cada pieza estaba colocada en el centro exacto de su ranura, como si hubiera jugado en cientos de tableros como estos antes. Victoria dijo, mirando a los invitados, hagámoslo interesante. Si el chico me asusta en un punto, donaré $1000 a una escuela pública. El público volvió a reír, pero Mustafa la miró y sonrió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Carmen sintió que se le erizaba la piel. Conocía esa sonrisa desde niño. La mostraba cada vez que alguien lo menospreciaba en las competiciones escolares. Esa misma sonrisa que se dibujó en su rostro a las 12 en punto cuando le dijo, «Ya no necesito tu ayuda con las matemáticas, mamá». Victoria abrió la partida moviendo un peón conservador, es decir, el 4, y luego dijo con altivez, «La apertura del rey indio, la aprendimos en Harvard, cariño», como si estuviera enseñando a un niño a atarse los cordones. En cuanto a Mustafa, respondió de inmediato con un movimiento mínimo, C5, defensa siciliana. Un extraño silencio invadió la sala. No era la jugada de alguien que prueba suerte, sino de alguien que conoce a fondo las teorías. Mick susurró, inclinando el cuerpo hacia adelante. Interesante. Victoria dudó 3 segundos. Esto bastó para que Mustafa se diera cuenta de que había memorizado algunas aperturas, pero no entendía los principios generales del juego. Jugar a la rivalidad de 3 movimientos es más común en los clubes sociales que fruto del pensamiento táctico. Mientras Victoria pensaba en su siguiente movimiento, Mustafa se perdió momentáneamente en sus recuerdos. 8 años atrás, cuando tenía 9, encontró un libro de ajedrez roto en la papelera de la biblioteca. Lo escondió en su mochila y le pidió a su madre que le enseñara las reglas básicas. Ella le dijo, agotada tras 2 turnos de trabajo, «Hijo mío, ¿por qué quieres aprender esto?» Él respondió con los ojos brillantes, «No seré como los hijos de los ricos, mamá. Siempre dicen que son más inteligentes que nosotros». En aquel entonces, los ingresos de Carmen no superaban los $600 al mes. No tenía clases particulares, ni computadora, ni internet, pero la biblioteca pública se convirtió en su segundo hogar. Todos los días, después de la escuela, Mustafa caminaba 3 kilómetros para sentarse entre los libros. El polvoriento estudio de las partidas de los grandes volvió a la realidad cuando Victoria realizó 3 movimientos tímidos, demostrando su carácter conservador en el ajedrez y en la vida. En cuanto a Mustafa, respondió con una jugada precisa. NCS desarrollo con un objetivo. Todavía juega como si siguiera un texto mental que ha memorizado durante años. Victoria dijo, fingiendo entender, nuestro pequeño juega muy rápido. En el ajedrez real, pensamos antes de jugar. Aquí, Mustafa realizó el primer movimiento psicológico inteligente. Se detuvo y fingió pensar durante 15 segundos. Luego jugó GS como preparación para el movimiento de Bienquitolville. Parecía ingenuo, pero formaba parte de un plan táctico profundo que aparecería después de 10 movimientos. Victoria gritó alegremente, «Verás, no tiene la paciencia para pensar, como era de esperar». Pero Hampton, que había jugado ajedrez en su época universitaria, se sintió algo incómodo. Victoria le susurró, «Este chico está preparando la defensa del dragón para la velocidad». Ella respondió con tono molesto, ¿defensa de qué? Debió haberlo visto en una película, pero a medida que avanzaba la partida, apareció algo inquietante. Todos, Mustafa, no solo respondían, sino que marcaban el ritmo de la partida. Cada movimiento suyo estaba en el lugar correcto, y el tablero interpretaba una sinfonía silenciosa, y él era su compositor. Carmen observaba desde un rincón de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que Mustafa tenía talento, pero nunca lo había visto enfrentarse a alguien que se tomara a sí mismo con tanta seriedad y arrogancia. Por primera vez en 20 años trabajando en esta casa, vio miedo en los ojos de Victoria Whitman. No miedo a la derrota, sino miedo a ser descubierta, a que no fuera tan especial como creía. Cada insulto que Victoria intentaba usar para menospreciar a Mustafa solo lo fortalecía, una fuerza silenciosa construida en su interior por la misma injusticia que ella intentaba imponer. Lo que los presentes no sabían era que cada acto arrogante suyo era como firmar una sentencia de derrota escrita en un tablero de ajedrez de 64 casillas.
En la 10ª jugada, Mustafa hizo una que hizo que Hamilton se atragantara con el whisky. Mustafa sacrificó un peón en una jugada que parecía simple, pero todo jugador profesional sabe que se está preparando una trampa ingeniosa. Hamilton susurró con la voz preocupada de Victoria: «Este chico no es un principiante». Pero ella no escuchó. Se tapó los oídos con arrogancia. «Eso, querida, se aprendió de memoria algunas jugadas de Internet. Terminaré la partida en 5 minutos». Entonces Mustafa hizo algo inesperado. Se levantó tranquilamente de la silla y se acercó a Karam, que observaba todo desde un rincón. Le dijo en voz baja, pero clara en el silencio reinante: «Mamá, ¿recuerdas cuando me dijiste que un día verías quiénes somos o qué repito?» Sus ojos brillaron con lágrimas. Sí. Recordó aquel día con todas sus heridas, en su 15º cumpleaños, cuando ella no pudo comprarle un pastel y la encontró llorando en la cocina. Le prometió que algún día lo cambiaría todo. Jennifer Miss le susurró a su esposo, observando ese momento humano: «Este chico tiene más nobleza que todos nosotros». Victoria tamborileó con las uñas sobre la mesa, frustrada. «¿Podemos continuar conmigo?» Otros compromisos. No había tiempo para escenas dramáticas. Mustafa regresó al tablero, pero algo había cambiado en su apariencia. Ya no era el tímido adolescente invitado a entretener, sino un joven que cargaba sobre sus hombros años de sacrificios, el secreto del estudio y la determinación forjada en la dura prueba de la pobreza. El primer movimiento, su nido, fue preciso, lo que despertó el asombro en el rostro de Victoria. Había hecho 2 amenazas dobles. Si protegía al rey, perdería al ministro, y si protegía al ministro, recibiría jaque mate en 3 movimientos. Victoria susurró, intentando absorber el tablero: «No puede ser, esto es irrazonable». En ese momento, Milton comprendió la verdad: «Victoria, te está derrotando un chico que nunca ha entrado en un club de ajedrez en su vida». Jennifer Miss dejó de beber champán y se inclinó hacia la pizarra con total atención. El dueño de la cadena hotelera apagó su teléfono y su esposa, Milton, dejó la revista sobre la mesa. Todos observaban, y todos veían cómo la realidad cambiaba en silencio. Carmen sabía que esa mirada en los ojos de su hijo era la misma que él tenía cuando se sentaba durante horas en la biblioteca estudiando viejos juegos en un ordenador lento y roto, la mirada que solía despertarlo al amanecer para resolver problemas tácticos antes de ir a la escuela. Victoria. Finalmente, movió una pieza en un intento desesperado por escapar de la trampa, pero ya era demasiado tarde. Mustafa lo había calculado de antemano, así que dijo en voz baja mientras movía al ministro: «Observen el silencio en la sala». Fue impactante. Todos sintieron que algo histórico estaba sucediendo frente a ellos. Victoria miró el tablero, luego a Mustafa, luego volvió a mirar las piezas. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de ira porque alguien a quien menospreciaba las estaba destruyendo. Dijo en voz alta: «Algo que nadie puede aprender. Debes haberlo memorizado de alguien». Mustafa sonrió por primera vez desde el comienzo de la partida y dijo: «Sí, señora Viteman. Lo aprendí de Garry Kasparov». Milton gritó asombrado: «¿Kasparov te enseñó?» Mustafa respondió con calma: «No personalmente, pero estudié todas sus partidas documentadas, 183 partidas, exactamente. Este es el plan que usó en su tercer partido contra Karpov en la final mundial de 1984. Victoria miró a su alrededor, buscando en los rostros de los invitados confirmación, apoyo o una salida. La farsa, pero lo que encontró fue algo que nunca había visto en su vida. Miradas de desaprobación. Por primera vez, los ojos de los presentes no la miraron con admiración, sino con vergüenza y quizás lástima. Carmen dio un paso al frente, con voz firme y fuerte. «Mi hijo solía despertarse todos los días a las 5 de la mañana para estudiar antes de la escuela. Solía caminar 6 millas hasta la biblioteca pública porque no teníamos internet. Solíamos iluminar nuestras noches con velas porque se había cortado la electricidad. Esa noche, solía analizar las partidas de ajedrez con un corazón que creía que llegaría a la habitación». La sala quedó en silencio como un cementerio, y las palabras fueron como lanzas que perforaban los muros de arrogancia del pecho de Victoria. Mustafa miró a su madre, y en sus ojos se percibía una mezcla de amor y determinación. Entonces dijo con calma: «Jaque mate». Colocó al ministro en la última posición,
la casilla de la que no había escapatoria. Victoria se quedó paralizada, con la mirada fija en el tablero, como esperando que las piezas se movieran para arreglar lo sucedido, pero la verdad era evidente. Había perdido, y no solo una partida de ajedrez, sino también su dignidad, su imagen social y lo que quedaba de su prestigio. Mustafa, el chico al que invitó a entretenerse, fue quien rompió su dominio en silencio, con conocimiento y cortesía. Los presentes interactuaron con la escena como si despertaran de un sueño, pero no era un sueño, sino una lección viviente ante sus ojos sobre la arrogancia, los prejuicios y el poder de la perseverancia. Victoria susurró en voz baja: fue una coincidencia. Debió de memorizar ese plan. Melteni rompió el silencio y, poniéndose de pie, dijo: Victoria, este chico jugaba una variante de la defensa siciliana. No la conocía personalmente. Y llevo 40 años jugando a este juego. En ese momento, Jennifer Mish sacó su teléfono y comenzó a grabar una imagen oculta. Con su intuición política, sabía que se enfrentaba a un momento viral y que este chico se convertiría en un símbolo de algo más grande que el ajedrez. De repente, Victoria gritó mientras se ponía de pie. De repente, algunas piezas cayeron de la mesa. No acepto esto. Algo no está bien. Alguien. Su camino para insultarme, todo está arreglado, y mientras ella decía esas palabras, Mustafa permaneció sentado con esa serenidad que lo acompañó durante toda la partida. Dijo con calma, con la mirada fija: ¿quiere otra partida, señora? Puedo jugar contra cualquiera del público, o incluso contra todos a la vez, si lo desea. El público intercambió miradas. El espectáculo era casi imposible, pero después de que lo contara, nadie se atrevió a dudar de él. Victoria gritó, su rostro palideciendo: ahora te estás volviendo arrogante. Un chico de barrio no habla con sus superiores. En ese momento, Carmen dio un paso más y, por primera vez en 20 años, miró a Victoria a los ojos sin bajar la cabeza. Dijo con voz clara: señora, mi hijo no es de barrios pobres. Somos de una clase trabajadora y honorable, y él no es arrogante. Es honesto en lo que dice, y eso es algo que usted no puede hacer. Para decirlo de usted, la tensión en la sala era como espadas apretadas contra el cuello. Algunos invitados empezaron a parecer molestos, otros temblaron en sus asientos, y todos comprendieron que estaban presenciando algo más grande que una partida de ajedrez. Victoria se volvió hacia Carmen con los ojos encendidos. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Ha olvidado su lugar en esta casa, respondió Carmen con calma, más impactante que un grito. No, señora, no olvidé mi lugar, pero recordé mi valor. Hamilton entró con la voz llena de vergüenza y angustia. Victoria, quizás deberíamos admitir que este chico tiene un talento inmenso, y que lo sucedido es una lección para todos nosotros. Victoria rió con amargura y dijo: ¿no lo entiende? Todo esto estaba planeado. Alguien lo entrenó para avergonzarme delante de usted. En ese momento, Mustafa se puso de pie. Su voz sonaba serena y clara, con una madurez que no le correspondía a su edad. Estrella, señora Whitman, ¿quiere saberlo? En verdad, nadie me entrenó para. Me pasé 8 años estudiando ajedrez porque soñaba un día con jugar con personas que apreciaran el juego y respetaran el talento sin importar el color, la clase o el nombre Estrella. Estrella hizo una pausa por un momento, luego miró a todos y cuando me invitaste a mostrarte cómo jugar ajedrez en los barrios asumí que me enfrentaría a una partida justa. Pero descubrí que no pediste una partida sino humillación. Jennifer Mish dejó de filmar y miró la escena con asombro y le dijo en un tono cálido: ¿cuántos años tienes, hijo? 17, señora. ¿Desde cuándo juega en serio? Hace 8 años. Mish miró a Victoria, una mezcla de sorpresa y desaprobación en su rostro. Victoria, has perdido contra un chico autodidacta, uno cuya madre solías ridiculizar, un chico al que convocaste para ridiculizar, y ridiculizaste toda la realidad. Victoria sintió el peso de las miradas no llenas de admiración como estaba acostumbrada, sino de juicio, vergüenza y amonestación. Susurró en voz baja y entrecortada: yo no sabía que jugaba en serio. Hamilton le respondió, levantándose, con un tono que denotaba impaciencia. La cuestión no es si jugaba en serio, sino que lo invitaste a insultarlo porque es de tu criada, porque es moreno y porque es pobre en silencio. Tras sus palabras, se mostró denso,
como una colcha que cubre el rostro de la vejez, alineado con un espíritu sereno. Dispuso las piezas en el tablero de ajedrez y dijo: «Gracias, señora Whitman. Fue una partida verdaderamente educativa». Luego se volvió hacia su madre. «Mamá, ¿nos vamos? Tengo clase por la mañana». Karim sonrió mientras se quitaba el delantal, luego miró a Victoria y dijo: «Gracias, señora, por demostrarme que mi hijo merece estar en mejores lugares que este». Mientras se dirigían a la puerta, Jennifer Mills gritó: «Mustafa, ¿te importan las becas? Conozco universidades que quieren estudiantes con tu talento». Mustafa se detuvo y esbozó su única sonrisa sincera de la noche. «Mi señora», le entregó su tarjeta, llegando el lunes. Victoria permaneció allí como si intentara comprender lo sucedido. En menos de una hora, pasó de ser la anfitriona de la fiesta a ser el centro del escándalo. Cuando la puerta se cerró tras Mustafa y Karam, los invitados comenzaron a marcharse uno a uno con fríos saludos y miradas desprovistas de afecto. Victoria se quedó sola, mirando el tablero donde su ego había sido aplastado por la mano de un chico al que consideraba un entretenimiento. No sabía que esta partida era solo el primer paso de una partida mayor, una partida en la que Mustafa cambiaría su historia y sacudiría un sistema construido sobre privilegios y prejuicios. Mustafa Santos, el chico árabe, no quería venganza, sino que se forjó a sí mismo hasta convertirse en una inspiración. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir más historias que demuestran que el valor no se mide por el dinero, sino por la personalidad y la perseverancia.